Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 8. Vietnam y la ruptura del consenso nacional. Incluso en medio de los rigores de la Guerra de Corea, la combinación de los principios wilsonianos y la geoestrategia rooseveltiana produjo un extraordinario empuje durante los primeros 15 años de política de la Guerra Fría. A pesar del incipiente debate interno, sostuvo a Estados Unidos durante el boicot a los ultimátums soviéticos por el acceso a Berlín en 1948 y 1949. La Guerra de Corea y la derrota del proyecto soviético de instalar misiles balísticos nucleares de alcance intermedio en Cuba en 1962. A esto le siguió el Tratado de 1963, con la renuncia de la Unión Soviética a realizar pruebas nucleares en la atmósfera, un símbolo de la necesidad de las superpotencias de discutir y limitar su capacidad de destruir a la humanidad. La política de contención fue respaldada por un consenso esencialmente bipartito en el Congreso. Las relaciones entre los hacedores de políticas y la comunidad intelectual eran del tipo profesional, supuestamente basadas en objetivos compartidos a largo plazo. Pero coincidiendo con el asesinato del presidente John F. Kennedy, el consenso nacional comenzó a quebrajarse, en parte debido al impacto del asesinato de un joven presidente que había llamado a Estados Unidos a cumplir sus tradiciones idealistas. Aunque el atacante era un comunista que había pasado una temporada en la Unión Soviética, la pérdida suscitó interrogantes sobre la legitimidad moral de la empresa estadounidense entre muchos de la joven generación. La Guerra Fría había comenzado con un llamamiento a defender la democracia y la libertad del mundo, reforzado por Kennedy en su discurso inaugural. Pero durante un periodo las doctrinas militares que sostenían la estrategia de contención empezaron a tener un efecto nocivo sobre la opinión pública. La brecha entre la destructividad de las armas y los propósitos para los cuales podían ser utilizadas resultó infranqueable. Todas las teorías para un uso limitado de la tecnología militar nuclear demostraron ser inviables. La estrategia imperante estaba basada en la capacidad de infligir cierto nivel de bajas civiles que se consideraba intolerable, pero seguramente calculable en decenas de millones de ambos lados en cuestión de días. Este cálculo limitaba la confianza en sí mismos de los líderes nacionales y la fe de la gente en su liderazgo. Además, cuando la política de contención se transfirió hacia los márgenes de Asia, encontró condiciones totalmente opuestas a las de Europa. El Plan Marshall y la OTAN triunfaron porque Europa mantenía una tradición política de gobierno, aunque deteriorada. La recuperación económica había podido restaurar la vitalidad política, pero en gran parte del mundo subdesarrollado, el marco político era frágil o nuevo, y la ayuda económica generaba tanto corrupción como estabilidad. Estos dilemas alcanzaron su punto culminante en la Guerra de Vietnam. Truman había enviado asesores civiles a Vietnam del Sur para resistir una guerra de guerrillas en 1951. Eisenhower había sumado asesores militares en 1954. Kennedy autorizó tropas de combate auxiliares en 1962. Johnson desplegó una fuerza expedicionaria en 1965, que al final ascendió a más de 500,000 de efectivos. La administración Kennedy había estado a punto de participar en la guerra, y la administración Johnson se embarcó en ella porque estaba convencida de que el ataque norvietnamita a Vietnam del Sur era la punta de lanza del impulso sino-soviético de dominación global, y debía ser resistido por las fuerzas estadounidenses para impedir que todo el sudeste asiático
cayera bajo control comunista. Para defender a Asia, Estados Unidos propuso una estrategia similar a la que había adoptado en Europa Occidental. De acuerdo con la teoría dominó del presidente Eisenhower, según la cual la caída de un país en el comunismo causaría la caída de muchos otros, Estados Unidos aplicó la doctrina de contención para repeler al agresor, sobre el modelo de la OTAN, y la rehabilitación económica y política, como en el Plan Marshall. Al mismo tiempo, para evitar ampliar la guerra, se abstuvo de atacar los refugios en Camboya y Laos, desde donde las fuerzas de Hanoi lanzaban ataques que causaban miles de bajas, para después retirarse de nuevo, frustrando toda persecución. Ninguna de estas administraciones había anunciado un plan para terminar la guerra que fuera más allá de salvaguardar la independencia de Vietnam del Sur, destruir las fuerzas armadas y desplegadas por Hanoi para subvertirla y bombardear Vietnam del Norte con fuerza suficiente como para hacer que Hanoi reconsiderara su política de conquista e iniciar las negociaciones. Este no se consideró un plan digno de atención o controvertido hasta mediados del mandato de Johnson. Entonces, una oleada de protestas y críticas mediáticas, que tuvo su punto culminante después de la ofensiva Tet en 1968, en términos militares convencionales, una devastadora derrota para Vietnam del Norte, que sin embargo la prensa occidental trató como una aplastante victoria y una evidencia del fracaso estadounidense, tocó un punto sensible en los funcionarios de la administración. Lee Kuan Yew, fundador del Estado de Singapur y quizá el líder asiático más sabio de su periodo, verbalizó su firme creencia, que mantiene hasta hoy, en que la intervención estadounidense era indispensable para preservar la posibilidad de un sudeste asiático independiente. El análisis de las consecuencias para la región de una victoria comunista en Vietnam era en su mayoría correcto. Pero en la época de la participación estadounidense a escala completa en Vietnam, la unidad sino-soviética ya no existía y había estado visiblemente en crisis durante toda la década de 1960. China, arruinada por el gran salto adelante y la revolución cultural, veía cada vez más a la Unión Soviética como un adversario peligroso y amenazante. Los principios de contención empleados en Europa resultaron ser mucho menos aplicables en Asia. La inestabilidad europea se produjo cuando la crisis económica causada por la guerra amenazó con socavar las instituciones políticas internas tradicionales. En el sudeste asiático, después de un siglo de colonización, esas instituciones todavía debían ser creadas, especialmente en Vietnam del Sur, que no había existido en la historia como Estado. Estados Unidos intentó cerrar esta brecha mediante una campaña de construcción política paralela al esfuerzo militar, mientras libraba simultáneamente una guerra convencional contra las divisiones norvietnamitas y una guerra en la jungla contra las guerrillas del Vietcong. Se lanzó a la ingeniería política en una región que no conocía el autogobierno desde hacía siglos y que jamás había conocido la democracia. Después de una serie de golpes de Estado, el primero en noviembre de 1963, fue alentado por la embajada estadounidense y aprobado por la Casa Blanca, con la esperanza de que un gobierno militar produjera instituciones más liberales. El general Nguyen Van Thieu se afirmó como presidente sudvietnamita. En el comienzo de la Guerra Fría, la orientación no comunista del gobierno se consideró una prueba, quizá demasiado expansivamente, de que valía la pena preservarlo de los designios soviéticos. Ahora, en una atmósfera que cada vez se hallaba más resentida, la incapacidad de Vietnam del Sur de emerger como una democracia plenamente operativa, en medio de una sangrienta guerra civil,
provocó denuncias más amargas. Un enfrentamiento inicialmente apoyado por una amplia mayoría y llevado a sus actuales dimensiones por un presidente que defendía en su discurso los principios de la libertad y los derechos, pasó a ser denunciado como evidencia de la singularidad estupidez moral estadounidense. Las acusaciones de inmoralidad y engaño estaban a la orden del día. Bárbaro era un adjetivo muy usado. El compromiso militar estadounidense se describía como una forma de locura que revelaba defectos profundos en el estilo de vida estadounidense. Las acusaciones de matanza gratuita de civiles se volvieron habituales. El debate interno sobre la guerra de Vietnam resultó ser uno de los que más cicatrices ha dejado en la historia estadounidense. Las administraciones que habían arrastrado a Estados Unidos a Indochina estaban integradas por individuos de sustancial inteligencia y probidad, que de pronto se vieron acusados de locura paracriminal y engaño deliberado. Lo que había comenzado como un debate razonable sobre factibilidad y estrategia se transformó en manifestaciones callejeras, invectivas y violencia. Los críticos tenían razón en señalar que la estrategia estadounidense, particularmente en las etapas iniciales de la guerra, no respondía a las realidades de un conflicto asimétrico. Alternar las campañas de bombardeo con pausas para verificar la disposición de Hanoi a negociar tendía a producir puntos muertos. Se concentraba suficiente poder como para suscitar la denuncia y la resistencia, pero no suficiente como para garantizar que el adversario accediera a una negociación seria. Los dilemas de Vietnam eran en gran parte una consecuencia de las teorías académicas sobre la escalada gradual que habían estado en la base de la Guerra Fría. Aunque conceptualmente coherentes en términos de un empate entre superpotencias nucleares, eran menos aplicables a un conflicto asimétrico contra un adversario que empleaba estrategias de guerrilla. Ciertas expectativas de la relación entre reforma económica y evolución política resultaron inviables en Asia. Pero estos eran temas que requerían de un debate serio, no el vilipendio y tampoco, enmarcados en el movimiento de protesta, los ataques a edificios universitarios y gubernamentales. El derrumbe de tan elevadas aspiraciones destruyó la seguridad en sí mismo, sin la cual cualquier grupo dirigente sucumbe. Los líderes que hasta entonces había respaldado la política exterior estadounidense estaban particularmente angustiados por la ira de los estudiantes. La inseguridad de sus mayores transformó las quejas normales de una juventud en proceso de maduración en ira institucionalizada y trauma nacional. Las protestas públicas alcanzaron dimensiones que obligaron al presidente Johnson, que continuaba aludiendo a la guerra en los términos tradicionales de defender a un pueblo libre contra la avanzada del totalitarismo, a limitar sus apariciones públicas en su último año de mandato casi exclusivamente a las bases militares. En los meses posteriores al fin de la presidencia de Johnson, en 1969, muchos de los artífices claves de la guerra renunciaron públicamente a sus puestos y pidieron el fin de las operaciones militares y la retirada de Estados Unidos. Estos temas estuvieron en cuestión hasta que el establishment creó un programa para terminar con la guerra mediante la retirada unilateral a cambio de la devolución de prisioneros. Richard Nixon asumió la presidencia cuando había 500,000 soldados estadounidenses, y el número continuaba aumentando según el programa establecido por la administración Johnson, combatiendo en Vietnam, uno de los lugares del mundo más lejos de las fronteras de Estados Unidos. Desde el comienzo,
Nixon se comprometió a poner fin a la guerra, pero también pensaba que era su responsabilidad hacerlo en el contexto del compromiso global para sostener el orden internacional de posguerra. Nixon asumió su cargo 5 meses después de la ocupación militar soviética de Checoslovaquia, cuando la Unión Soviética construía misiles intercontinentales a un promedio que amenazaba, y según algunos superaba las fuerzas disuasivas estadounidenses, y China permanecía obstinada y truculentamente hostil. Estados Unidos no podía ignorar sus compromisos con la seguridad en una parte del mundo sin provocar desafíos por su determinación en otras. La preservación de la credibilidad estadounidense en defensa de sus aliados y del sistema de orden global, un papel que Estados Unidos venía cumpliendo desde hacía 2 décadas, era parte integral de las especulaciones de Nixon. Nixon retiró las fuerzas estadounidenses a un promedio de 150 efectivos por año y dio por concluida la participación de las fuerzas terrestres en 1971. Autorizó las negociaciones bajo una condición irreductible. Jamás aceptó la demanda de Hanoi de que el proceso de paz comenzara con el reemplazo del gobierno de Vietnam del Sur, el aliado de Estados Unidos, por un llamado gobierno de coalición, en realidad integrado por figuras designadas por Hanoi. Esto fue rechazado durante 4 años, hasta que una fallida ofensiva norvietnamita, derrotada sin la intervención de las fuerzas terrestres estadounidenses en 1972, finalmente indujo a Hanoi a acordar el cese del fuego y aceptar una situación política que había rechazado de forma reiterada a lo largo de los años. En Estados Unidos, el debate se focalizó en el deseo generalizado de poner fin al trauma causado por la guerra en las poblaciones de Indochina, como si Estados Unidos fuera la causa de sus pesares. Pero Hanoi había insistido en la batalla continua, no porque no creyera en el compromiso estadounidense con la paz, sino porque contaba con ese mismo compromiso agotar a la voluntad estadounidense de apoyar tales sacrificios. Combatiendo una guerra psicológica, explotó despiadadamente la capacidad de compromiso de los estadounidenses en favor de un programa de dominación con el cual, como después se vería, no habría punto medio. Las acciones militares que ordenó el presidente Nixon y que yo, como su consejero de Seguridad Nacional, respaldé, junto con la política de flexibilidad diplomática, llevaron a un acuerdo en 1973. La administración Nixon estaba convencida de que Saigón podría solucionar las violaciones ordinarias del acuerdo con sus propias fuerzas, que Estados Unidos la asistiría con poder aéreo y naval contra un ataque general, y que con el tiempo el gobierno sudvietnamita podría, con la ayuda económica estadounidense, construir una sociedad operativa y evolucionar hacia instituciones más transparentes, como de hecho ocurriría en Corea del Sur. Si este proceso podría haberse acelerado y si podría haberse mantenido de otro modo, la credibilidad estadounidense continuará siendo tema de un acalorado debate. El principal obstáculo fue la dificultad que tenían los estadounidenses para entender la forma de pensar de Hanoi. La administración Johnson sobreestimó el impacto del poder militar estadounidense. Contrariamente a lo que suele creerse, la administración Nixon sobreestimó el espectro de negociación. Para los dirigentes de Hanoi, templados en la batalla, que habían pasado la vida entera luchando por la victoria, un acuerdo equivalía a una derrota, y una sociedad pluralista era algo casi inconcebible. Proponer una resolución para este debate está fuera del ámbito de este volumen. Fue un proceso doloroso para todos los involucrados. Nixon logró la retirada completa y un acuerdo, que estaba seguro,
daría a los sudvietnamitas una oportunidad decente de determinar su propio destino. Sin embargo, tras una década de controversias y en el clima altamente tenso tras la crisis del Watergate, el Congreso restringió severamente la ayuda en 1973 y la cortó por completo en 1975. Vietnam del Norte conquistó Vietnam del Sur, cruzando la frontera internacional con casi la totalidad de su ejército. La comunidad internacional se quedó callada, y el Congreso había prohibido la intervención estadounidense. Los gobiernos de Laos y Camboya cayeron poco después ante las insurgencias comunistas, y los Khmeres rojos impusieron en esta última un ajuste de cuentas de una brutalidad inimaginable. Estados Unidos había perdido su primera guerra y también el hilo conductor hacia su concepción de orden mundial. Richard Nixon y el orden internacional. Después de la carnicería de los años 60 con sus asesinatos, revueltas civiles y guerras inconclusas, Richard Nixon heredó en 1969 la tarea de devolver cohesión al cuerpo político estadounidense y coherencia a la política exterior estadounidense. De una inteligencia superior, con un nivel de inseguridad personal inesperado en una figura pública tan experimentada, Nixon no era el líder ideal para la restauración de la paz interna. Pero también cabe recordar que las tácticas de manifestaciones masivas, intimidación y desobediencia civil en los márgenes de las protestas pacíficas ya eran cosa cotidiana cuando Nixon prestó juramento el 20 de enero de 1969. No obstante, Nixon estaba extraordinariamente bien preparado para la tarea de redefinir la esencia de la política exterior estadounidense. Como senador por California, vicepresidente con Dwight D. Eisenhower y perenne candidato presidencial, había viajado mucho. Los líderes extranjeros que Nixon conocía le ahorraban las confrontaciones personales, que lo ponían incómodo, y le permitían cultivar el diálogo sustantivo, que era su fuerte. Como su naturaleza solitaria le dejaba más tiempo libre que a los aspirantes políticos tradicionales, encontraba solaz en la lectura. Esta combinación hizo de él el presidente entrante más experto en política exterior desde Theodore Roosevelt. Ningún presidente desde Roosevelt había pensado el orden internacional como un concepto global de una manera tan sistemática y conceptual. Nixon articuló ese concepto durante una conversación con los editores de Time en 1971. Desde su perspectiva, 5 centros mayores de poder económico y político operarían sobre la base del compromiso informal, unánime, de perseguir cada uno sus intereses con restricciones. El resultado de sus ambiciones e inhibiciones combinadas sería el equilibrio. Debemos recordar que la única vez en la historia del mundo en que tuvimos un periodo prolongado de paz es cuando hubo equilibrio de poder. El peligro de guerra surge cuando una nación se torna infinitamente más poderosa en relación con su competidor potencial. De modo que creo que en un mundo donde Estados Unidos sea poderoso, creo que será un mundo más seguro y un mundo mejor si tenemos un Estados Unidos, una Europa, una Unión Soviética, una China y un Japón fuertes y saludables, equilibrándose mutuamente, no jugando unos contra otros en un equilibrio constante. Lo notable de este argumento era que 2 de los países mencionados en ese conjunto de potencias eran de hecho adversarios: la Unión Soviética, en guerra fría con Estados Unidos, y China, con la que acababa de retomar el contacto diplomático
después de un hiato de más de 2 décadas y país donde Estados Unidos no tenía embajada ni relaciones diplomáticas formales. Theodore Roosevelt había articulado una idea de orden mundial en la que el gobierno estadounidense era el guardián del equilibrio global. Nixon fue un paso más allá al proponer que formara parte integral de un equilibrio fluido y siempre cambiante, como un componente más en la balanza. El texto citado también expresa la habilidad táctica de Nixon, como cuando renunció a cualquier intención de enfrentar a uno de los componentes del equilibrio contra otro. Una manera sutil de advertir a un potencial adversario es renunciar a una capacidad que sabe que poseemos y que no será alterada por la negociación. Nixon hizo estas consideraciones cuando estaba a punto de viajar a Beijing, viaje que significó una mejora espectacular en las relaciones entre ambos países, al tiempo que era la primera vez que un presidente estadounidense en ejercicio visitaba China. Equilibrar a China respecto de la Unión Soviética, desde una posición en la que Estados Unidos estuviera más cerca de cada gigante comunista de lo que estos estaban entre sí, era, por supuesto, el objetivo de la estrategia que había que desarrollar. En febrero de 1971, en el informe anual de política exterior de Nixon, se mencionó a China como la República Popular China. Era la primera vez que en un documento oficial estadounidense le confería semejante grado de reconocimiento, y se afirmó que Estados Unidos estaba dispuesto a establecer un diálogo con Pekín sobre la base del interés nacional. Nixon declaró algo parecido con respecto a las políticas internas chinas, mientras yo iba rumbo a China en el llamado viaje secreto de julio de 1971. Dirigiéndose al público en Kansas City, argumentó que el trabajo nacional chino, es decir, la revolución cultural, no debería suscitar ninguna sensación de satisfacción de que siempre será así, porque cuando vemos a los chinos como pueblo, y yo los he visto en todo el mundo, son creativos, son productivos, son uno de los pueblos más capaces del mundo, y 800 millones de chinos serán inevitablemente un enorme poder económico, con todo lo que eso significa en términos de lo que podrían ser en otras áreas si se movieran en esa dirección. Estas frases, que hoy son un lugar común, fueron revolucionarias en aquella época. Dado que se expresaron extemporáneamente, yo no estaba en comunicación con Washington, fue Zhou Enlai quien las trajo a colación cuando inicié el primer diálogo con Beijing en más de 20 años. Nixon, un anticomunista inveterado, había decidido que los imperativos del equilibrio geopolítico eran más importantes que las exigencias de pureza ideológica, como por casualidad también lo habían decidido sus pares en China. En la campaña por las elecciones presidenciales de 1972, el adversario de Nixon, George McGovern, se había burlado diciendo: «Vuelve a casa, América». Nixon había respondido que si Estados Unidos eludía su responsabilidad internacional, seguramente haría otro tanto en casa. Declaró que solo si actuamos con grandeza al afrontar nuestras responsabilidades en el extranjero, continuaremos siendo una gran nación. Y solo si continuamos siendo una gran nación, podremos actuar con grandeza al afrontar nuestros desafíos internos. Al mismo tiempo, buscaba moderar nuestro instinto de saber qué es mejor para los otros, lo que a su vez provocaba en ellos la tentación de confiar en nuestras prescripciones. Con este fin, Nixon estableció una práctica de informes anuales sobre el estado del mundo. Como todos los documentos presidenciales, eran redactados por colaboradores de la Casa Blanca.
en este caso el personal del Consejo Nacional de Seguridad, bajo mi dirección. Pero Nixon establecía el tono estratégico general de los documentos y los revisaba a medida que eran redactados. Se usaban como guías por las agencias gubernamentales que se ocupaban de política exterior y, más importante aún, como una indicación de la dirección de la estrategia estadounidense para los países extranjeros. Nixon era lo suficientemente realista como para saber que el país no podía confiar su destino por completo, y ni siquiera en buena parte a la buena voluntad de otros. Como destacaba en su informe de 1970, la paz requería la voluntad de negociar y buscar nuevas formas de asociación. Pero con esto solo no bastaba. El segundo elemento de una paz perdurable debe ser la fuerza de Estados Unidos. Hemos aprendido que la paz no se alcanza solo con buena voluntad. La paz debía ser fortalecida, no obstaculizada, afirmaba, con demostraciones continuas del poder estadounidense y una probada decisión de actuar globalmente, palabras que recordaban a Theodore Roosevelt cuando envió a la Gran Flota Blanca a circunnavegar el globo en 1907-1909. Estados Unidos tampoco podía esperar que otros países hipotecaran su futuro basando su política exterior primordialmente en la buena voluntad ajena. El principio rector era la decisión de construir un orden internacional que relacionara el poder con la legitimidad, en el sentido de que todos sus miembros esenciales consideraran que era un acuerdo justo. Todas las naciones, adversarios y amigos por igual, deben participar en la preservación del sistema internacional. Deben sentir que sus principios están siendo respetados y sus intereses nacionales garantizados. Si el ámbito internacional satisface sus preocupaciones vitales, trabajarán para mantenerlo. Fue esta visión del orden internacional la que infundió el primer impulso en la apertura hacia China, a la que Nixon consideraba un componente indispensable de ese orden. Una faceta de la apertura hacia China fue el intento de trascender el conflicto interno de la década anterior. Nixon asumió la presidencia de una nación sacudida por una década de disturbios internos e internacionales y una guerra inconclusa. Era importante expresar una visión de la paz y del respeto internacional que la llevara a desarrollar ideas dignas de su historia y sus valores. Igualmente importante era redefinir el concepto de orden mundial de Estados Unidos. Una mejor relación con China aislaría poco a poco a la Unión Soviética o la llevaría a mejorar su relación con Estados Unidos. Mientras éste se ocupara de estar más cerca de cada superpotencia comunista de lo que ellas estaban entre sí, el espectro de la búsqueda cooperativa sino-soviética de hegemonía mundial que había obsesionado a la política exterior estadounidense durante 2 décadas sería inofensivo. Con el tiempo, la Unión Soviética ya no pudo sostener este dilema insoluble, que ella misma había creado en gran medida de enfrentarse a adversarios en Europa y Asia, incluso dentro de su presunto campo ideológico. El intento de Nixon de volver práctico el idealismo estadounidense y elevar las miras de su pragmatismo fue atacado por ambos bandos, lo cual refleja la ambivalencia estadounidense entre el poder y los principios. Los idealistas criticaron a Nixon por conducir la política exterior según principios geopolíticos. Los conservadores lo criticaron diciendo que relajar las tensiones con la Unión Soviética era una forma de abdicación frente al desafío comunista a la civilización occidental. Ambos tipos de crítica pasaron por alto que Nixon había llevado a cabo una tenaz defensa a lo largo de la periferia soviética, que había sido el primer presidente estadounidense en visitar Europa Oriental, Yugoslavia, Polonia y Rumania, desafiando simbólicamente el control soviético,
y que había dirigido a Estados Unidos a través de varias crisis con la Unión Soviética, durante dos de las cuales, octubre de 1970 y octubre de 1973, no había titubeado en poner a las fuerzas militares estadounidenses en estado de alerta. Nixon mostró una habilidad inusual en el aspecto geopolítico de la construcción del orden mundial. Vinculó pacientemente los distintos componentes de las estrategias entre sí y mostró un extraordinario valor para soportar la crisis y una gran perseverancia para lograr objetivos de largo alcance en política exterior. Uno de sus más citados principios operativos es el siguiente: se paga el mismo precio por hacer las cosas por la mitad que por hacerlas del todo. Así que conviene hacerlas del todo. Fiel a ese precepto, en un periodo de 18 meses, entre 1972 y 1973, puso fin a la guerra de Vietnam, inició la apertura hacia China, participó en una cumbre con la Unión Soviética, incluso mientras aumentaba la presencia militar estadounidense en respuesta a la ofensiva norvietnamita. Instrumentó el pasaje de Egipto de aliado soviético a estrecho colaborador de Estados Unidos. Propició dos acuerdos de no agresión en Oriente Próximo, uno entre Egipto e Israel, el otro con Siria, que ha perdurado hasta hoy, incluso en plena y brutal guerra civil, e inició la Conferencia de Seguridad Europea, cuyo resultado a largo plazo debilitó severamente el control soviético sobre Europa Oriental. Pero en el momento crítico en que los logros tácticos habrían podido traducirse en un concepto permanente de orden mundial que vinculara la visión inspiradora con un equilibrio posible, sobrevino la tragedia. La guerra de Vietnam había acabado con todas las energías. La debacle del Watergate, tontamente autoinfligida y despiadadamente explotada por los críticos de Nixon de larga data, paralizó la autoridad ejecutiva. En un periodo normal, las diversas vertientes de la política de Nixon se habrían consolidado en una nueva estrategia estadounidense a largo plazo. Nixon había vislumbrado la tierra prometida, donde la esperanza convergía con la realidad: el fin de la Guerra Fría, la redefinición de la Alianza del Atlántico, una asociación genuina con China, un gran paso hacia la paz en Oriente Próximo, el comienzo de la reintegración de Rusia al orden internacional. Pero no tuvo tiempo para fusionar su visión geopolítica con las circunstancias. Quedaría para otros emprender este recorrido. El comienzo de la renovación. Después de la angustia de los años 60 y el derrumbe de una presidencia, Estados Unidos necesitaba sobre todo restaurar su propia cohesión. Fue una suerte que el hombre sobre quien recayó esta tarea sin precedentes fuera Gerald Ford. Catapultado a un puesto que no había buscado, Ford nunca se había involucrado en las complejas circunvalaciones de la política presidencial. Por esa razón, ajeno a toda obsesión de los grupos de poder y las relaciones públicas, pudo practicar durante su presidencia los valores de buena voluntad y fe en su país en los que había formado. Su prolongado servicio en la Casa Blanca, en los subcomités de defensa e inteligencia, le daba una visión general de los desafíos de la política exterior. El aporte histórico de Ford fue superar las divisiones en Estados Unidos. En su política exterior luchó y tuvo bastante éxito por relacionar el poder con los principios. Su administración fue testigo de la firma del primer acuerdo entre Israel y un estado árabe, Egipto en este caso, cuyas cláusulas eran mayormente políticas. El segundo acuerdo de no agresión del Sinaí marcó el giro irrevocable de Egipto hacia un acuerdo de paz. Ford puso en marcha una activa diplomacia para fomentar el gobierno de la mayoría en Sudáfrica.
fue el primer presidente estadounidense en hacerlo de una manera tan explícita. A pesar de la fuerte oposición interna, supervisó la conclusión de la Conferencia de Seguridad Europea, entre cuyas numerosas disposiciones había cláusulas que consagraban los derechos humanos como uno de los principios de seguridad europeos. Tales términos fueron utilizados por figuras heroicas como Lech Walesa en Polonia y Václav Havel en Checoslovaquia para llevar la democracia a sus países e iniciar la caída del comunismo. En el funeral del presidente Ford, comencé mi panegírico con las siguientes frases. Según una antigua tradición, Dios preserva a la humanidad a pesar de sus muchas transgresiones, porque en un determinado periodo existen 10 individuos justos que, sin ser conscientes de su papel, redimen a la humanidad. Gerald Ford fue uno de ellos. Jimmy Carter llegó a la presidencia cuando el impacto de la derrota estadounidense en Indochina comenzaba a traducirse en desafíos inconcebibles en los tiempos en que Estados Unidos todavía conservaba su aura invencible. Irán, hasta entonces un pilar del orden regional en Oriente Próximo, cayó en manos de un grupo de ayatolas que en efecto declararon la guerra política e ideológica a Estados Unidos y acabaron con el equilibrio de poder en Oriente Próximo. Un símbolo de esta situación fue el secuestro de la misión diplomática estadounidense en Teherán durante más de 400 días. Casi simultáneamente la Unión Soviética se encontró en posición de invadir y ocupar Afganistán. En medio de este torbellino, Carter tuvo la fortaleza de hacer avanzar el proceso de paz en Oriente Próximo hasta la firma ceremonial de un acuerdo en la Casa Blanca. El Tratado de Paz entre Israel y Egipto fue un acontecimiento histórico, aunque su origen yace en la eliminación de la influencia soviética en la región y el comienzo de un proceso de paz por administraciones previas, su conclusión bajo Carter señaló la culminación de una diplomacia persistente y determinada. Carter consolidó la apertura hacia China, estableciendo relaciones diplomáticas plenas con ese país, cimentando un consenso bipartito en esa nueva dirección, y reaccionó con contundencia a la invasión soviética de Afganistán, apoyando a los que resistían a los soviéticos. En un periodo angustioso, Carter reafirmó los valores de dignidad humana que eran esenciales para la imagen que Estados Unidos tenía de sí mismo, aun cuando vaciló ante los nuevos desafíos estratégicos. Encontrar un equilibrio adecuado entre poder y legitimidad hacia el final de su mandato. Ronald Reagan y el fin de la Guerra Fría. Pocas veces Estados Unidos ha producido un presidente tan acorde a su época y tan a tono con ella como Ronald Reagan. Una década atrás, Reagan hubiera parecido demasiado combativo para ser realista. Una década después, sus convicciones habrían parecido demasiado unidimensionales. Pero frente a una Unión Soviética cuya economía se estaba estancando y cuyo liderazgo gerontocrático estaba literalmente extinguiéndose poco a poco, y respaldado por una opinión pública ansiosa por dejar atrás un periodo de desilusiones, Reagan combinaba las fuerzas latentes, a veces aparentemente discordantes, de Estados Unidos, su idealismo, su resiliencia, su creatividad y su vitalidad económica. Percibiendo la potencial debilidad soviética y totalmente seguro de la superioridad del sistema estadounidense, conocía más profundamente la filosofía política americana de lo que la reconocían sus críticos, Reagan supo combinar los dos elementos, poder y legitimidad, que en la década anterior habían determinado la ambivalencia estadounidense. Desafió a la Unión Soviética
a una carrera armamentista que aquella no podía ganar basada en programas largamente obstaculizados por el Congreso. El programa, que luego se conocería como Iniciativa de Defensa Estratégica, un escudo defensivo contra los ataques por misil, fue esencialmente ridiculizado por el Congreso y los medios cuando Reagan lo presentó. Hoy se le atribuye el crédito de haber convencido a los dirigentes soviéticos de la futilidad de su carrera armamentista con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Reagan suscitaba una suerte de ímpetu psicológico con sus declaraciones rayanas en el moralismo wilsoniano. Tal vez el ejemplo más conmovedor sea su discurso de despedida cuando dejó su puesto en 1989, en el que aludió a su visión del país como una ciudad resplandeciente en la cima de una colina. Durante toda mi vida política he hablado de la ciudad resplandeciente, pero no sé si alguna vez he logrado comunicar del todo lo que veía cuando lo decía. Pero en mi mente era una ciudad alta y orgullosa, construida sobre rocas más fuertes que el océano, batida por el viento, bendecida por Dios, bullente de todo tipo de personas que viven en paz y armonía. Una ciudad con puertos libres que zumbaba de comercio y creatividad. Y si tenía que haber murallas, en esa ciudad las murallas tenían puertas, y las puertas estaban abiertas para todo el que tuviera la voluntad y el corazón de entrar. Así la veía, y así la veo. Estados Unidos, como una ciudad resplandeciente en la cima de una colina, no fue una metáfora para Reagan. Existió en la realidad porque él deseaba que existiera. Esta fue la gran diferencia entre Ronald Reagan y Richard Nixon, cuyas políticas eran paralelas y muchas veces idénticas. Para Nixon, la política exterior era una empresa sin fin, como un conjunto de ritmos que hay que coordinar. Trataba sus complicaciones y contradicciones como tareas escolares asignadas por un maestro especialmente exigente. Esperaba que Estados Unidos prevaleciera, pero tras una larga y triste jornada, quizá después de su mandato. Reagan, por el contrario, le resumió su estrategia de la Guerra Fría a uno de sus colaboradores en 1977 con un epigrama típicamente optimista: nosotros ganamos, ellos pierden. El estilo de hacer política de Nixon fue importante para devolverle fluidez a la diplomacia de la Guerra Fría. El estilo de Reagan fue indispensable para la diplomacia que determinó su final. En cierto nivel, la retórica de Reagan, incluido su discurso de marzo de 1983, en el que se refirió a la Unión Soviética como el imperio del mal, podría haber dado al traste con cualquier proyecto de diplomacia este-oeste. En un nivel más profundo, simbolizó un periodo de transición en el que la Unión Soviética comprendió la futilidad de la carrera armamentista mientras sus dirigentes, siempre más viejos, afrontaban cuestiones de sucesión. Disimulando la complejidad bajo un barniz de simplicidad, Reagan también postuló una idea de reconciliación con la Unión Soviética que superaba lo que Nixon ni siquiera habría estado dispuesto a verbalizar. Reagan estaba convencido de que la intransigencia comunista tenía más fundamento en la ignorancia que en la mala voluntad, en el malentendido que en la hostilidad. A diferencia de Nixon, quien pensaba que el cálculo del interés propio generaría alguna clase de entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Reagan creía que el conflicto terminaría cuando el adversario reconociera la superioridad de los principios estadounidenses. En 1984, cuando el veterano del Partido Comunista, Konstantin Chernenko, fue nombrado líder supremo soviético, Reagan le confió a su diario personal: «Tengo la corazonada de que me gustaría hablar con él de nuestros problemas de hombre a hombre.
y ver si puedo convencerlo de que supondría un beneficio material para los soviéticos si se unieran a la familia de las naciones, etc. Cuando Mikhail Gorbachev sucedió a Chernenko un año después, el optimismo de Reagan aumentó. Les dijo a sus colaboradores que soñaba con acompañar al nuevo líder soviético en un recorrido por un barrio de clase obrera estadounidense. Como recuerda un biógrafo, el entonces presidente decía que bajarían del helicóptero y Reagan invitaría a Gorbachev a llamar a las puertas y preguntar a los residentes qué pensaban de nuestro sistema. Los trabajadores le dirían lo maravilloso que era vivir en Estados Unidos. Todo esto persuadiría a la Unión Soviética de unirse al movimiento global hacia la democracia, lo que a su vez produciría la paz, porque los gobiernos que dependen del consentimiento de los gobernados no le declaran la guerra a sus vecinos, un principio medular de la idea de orden internacional de Woodrow Wilson. Aplicando su visión al control de las armas nucleares, en la cumbre de Reykjavik con Gorbachev en 1986, Reagan propuso eliminar todos los sistemas de lanzamiento de misiles y conservar e incrementar los sistemas antimisil. Esta propuesta haría realidad una de las metas frecuentemente proclamadas por Reagan, la eliminación de una posible guerra nuclear, deshaciéndose de la capacidad ofensiva para realizarla, y la contención de los transgresores del acuerdo mediante sistemas de defensa antimisiles. La idea excedía las posibilidades imaginativas de Gorbachev, lo que explica que éste especulara enérgicamente sobre una minuciosa restricción que confirmaba las pruebas del sistema de defensa misilística al laboratorio. La propuesta de eliminar las plataformas de lanzamiento nucleares era en cualquier caso impracticable porque habría contado con la acérrima oposición de la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente francés François Mitterrand, quienes estaban convencidos de que Europa no podría defenderse sin armas nucleares y consideraban sus elementos disuasorios independientes como una póliza de seguro. Años más tarde, le pregunté al embajador soviético Anatoly Dobrinin por qué los soviéticos no habían aceptado la cuestión de las pruebas. Respondió: porque nunca se nos pasó por la cabeza que Reagan se levantaría y se iría. Gorbachev procuró contrarrestar la visión de Reagan con el concepto soviético de reforma, pero en la década de 1980, el equilibrio de fuerzas que los líderes soviéticos nunca se habían cansado de invocar en décadas de gobierno, se les habían vuelto en contra. 4 decenios de expansión imperial, en todas direcciones, no podían sostenerse sobre la base de un modelo económico impracticable. Estados Unidos, a pesar de sus divisiones y sus titubeos, había preservado los elementos esenciales de una situación de fuerza. Durante 2 generaciones, había construido una coalición antisoviética informal con todos los grandes centros industriales y la mayor parte del mundo desarrollado. Gorbachev se daba cuenta de que la Unión Soviética ya no podía mantener la línea seguida hasta entonces, pero subestimaba la fragilidad del sistema soviético. Sus llamamientos a la reforma, glasnost, transparencia, y perestroika, reestructuración, desataron fuerzas demasiado desorganizadas para crear una reforma genuina y demasiado desmoralizadas para continuar el liderazgo totalitario tal como había previsto Kennan medio siglo atrás. El compromiso idealista de Reagan con la democracia no podría haber producido semejante resultado por sí solo. Unas políticas económica y de defensa fuertes, un análisis astuto de las debilidades soviéticas
y un alineamiento inusualmente favorable de circunstancias externas desempeñaron un papel fundamental en el éxito de sus políticas. Pero sin el idealismo de Reagan, a veces rayano en el repudio de la historia, no habría podido producirse el fin de la amenaza soviética en medio de la afirmación global de un futuro democrático. Hacía 40 años, y durante todas las décadas sucesivas, que se pensaba que el principal obstáculo a un orden mundial pacífico era la Unión Soviética. El corolario de ese pensamiento era que la caída del comunismo, imaginada si es que ocurría en un futuro lejano, traería consigo una era de estabilidad y buena voluntad. Pronto se hizo evidente que la historia, por lo general, funciona con ciclos más largos. Para poder construir un nuevo orden internacional, antes habría que ocuparse de los escombros de la Guerra Fría.